aprovechando la sabiduría de estos compañeros de mesa. Sí que ciertamente es interesante conocer un poco sus currículum porque son unos pesos pesados del sector. Empezaré con María López, cofundadora y CEO de BitBrain Technologies. Bueno, si nos saltamos rápidamente los datos curriculares más estrictos, como que es licenciada en matemática, doctorada en ingeniería, máster en business administration. Yo diría que lo importante de su perfil es que en 2012 fundó esta empresa, BitBrain Technologies, que ha logrado importantes premios internacionales y es un referente en España y en el mundo. Tiene el Premio Iberoamericano de Innovación y Emprendimiento de la Secretaría General Iberoamericana y Premio Empresario 2012 de la Fundación Everest. Su compañía es una compañía especializada en neurociencia y neurotecnología y se ha posicionado como referente internacional, como os decía. Además, ella compagina su actividad como CEO de esta empresa también con labores de conferenciante, de colaboradora de diferentes másteres. Luego tenemos a Enrique Martínez García, de la chef de restaurante Maer, pero también gran empresario. Digamos que su labor como cocinero se puede definir que está integrada dentro de lo que se llama la cocina evolutiva y revela una profunda formación e integración en el recetario tradicional navarro. Sin embargo, no descuida ni innovación ni vanguardia en su labor. A mí me gusta mucho su perfil de empresario. De hecho, creo que donde más se luce es en un proyecto donde hace 600 referencias, me parece, de productos que incluyen una línea gourmet de repostería y una línea profesional que distribuyen a hoteles y restaurantes en todo el territorio español. Concluyo su presentación porque no quiero restar mucho tiempo con la parte curricular, con una aportación de José Carlos Capel, que como sabéis todos es un veterano y conocido crítico gastronómico, que dice: Enrique Martínez pertenece a la segunda generación de cocineros que ha colocado la cocina española en uno de los primeros lugares del mundo. El refinamiento de su técnica culinaria se refleja en la percepción con la que resuelve cada uno de sus platos, recetas en las que la calidad de la materia prima tiene una importancia determinante. Nacho Torre es secretario técnico del consejero delegado de Ibercaja, o sea que es de esta casa totalmente, y jefe de innovación y experiencia del cliente de la entidad. Es un gran referente internacional en experiencia cliente. Es ingeniero industrial, cuenta con máster en gestión de innovación de ITA y programa superior de marketing de ESIC ISDEM. Entre las responsabilidades principales que tiene se encuentra en ser catalizador de la transformación digital del banco y el centro al cliente de su experiencia. Como él mismo indica, actualmente trata de impulsar nuevas formas de trabajar en la entidad, como las basadas en la metodología Creative Problem Solving. Nacho además es vicepresidente del Comité de Experiencia al Cliente de la Asociación Española de Calidad y cofundador del Encuentro de Expertos de Experiencia al Cliente, Customer Experience Meeting. Y también compagina su actividad con la docencia en clases de innovación, experiencia cliente y estrategia en escuelas de negocio y en empresas. Javier Lozano, consultor de marketing turístico y gastronómico, diplomado en empresa y actividades turísticas por la Universidad de Zaragoza, experto en organización de congresos, convenciones, eventos. Bueno, a mí me ha gustado mucho de su perfil algo que dice que desde hace 25 años compagina el diseño de viajes y eventos con la consultoría y del marketing, pero que todo esto viene realmente por una inquietud personal, por sus gustos personales que él ha logrado fundir en su experiencia profesional y hacer lo que lo mejor hacen las personas apasionadas, que es transformar el trabajo y la vida, unirlas, ¿no?
al mismo tiempo. También destacaría de él que en 2006 fue galardonado con el prestigioso premio Aster y no por orden de importancia, que es promotor de esta jornada Love Clients que nos trae aquí hoy. Bueno, yo no quiero para nada, os decía, restar importancia a los ponentes hoy, pero me ha gustado muchísimo una frase que he escuchado a Ramón Roteta diciendo que bueno, hay que ser conscientes del poder de la seducción. El poder de la seducción tiene muchísima relación con la experiencia cliente y por eso lo ligo inmediatamente. Claro, es evidente que una experiencia cliente no puede pensarse solo en el momento en que se consume una experiencia, una vivencia, sino que es algo que un buen estratega de experiencia cliente debería de haber ya planificado anteriormente, porque empieza antes, se consolida durante la experiencia y luego después, porque después el círculo tiene que volver y hay que crear engagement con el cliente, con lo cual hay que conseguir que quiera volver a vivir una experiencia en nuestro establecimiento. Yo diría que para romper el hielo, lo que podemos preguntar a nuestros ponentes es ¿cómo definirían ellos en su ámbito de actuación y de su trabajo una experiencia excepcional? Por ejemplo, Enrique, si eres tan amable de romper el hielo. Bueno, antes de todo escuchaba ahí que ¿dónde están las mujeres? En la cocina, ¿no? Entonces, ahí quiero hablar un poco sobre eso, antes de hablar de clientes y todo esto, que en el tema de la cocina, en nuestra empresa el 85% son mujeres. Bueno, tampoco había muchas moderadoras mujeres hoy. ¿Y por qué son mujeres? Yo soy cocinero. Y dices, ¿por qué hay más mujeres cocineras que cocineros a la hora de la verdad? Porque las mujeres son más eficientes, son más constantes, tienen más sensibilidad. Sin embargo, los que los vendemos somos nosotros, los hombres. Entonces yo creo que la mujer tiene que tomar una parte más activa en venderse más, porque realmente la potente es la mujer en la cocina. Yo, muchas gracias por la parte que nos toca. Desde la parte de mi abuela, que era la cocinera, mi familia, la siguiente generación y la siguiente. De hecho, casi todos, si me permites el inciso, casi todos los cocineros de alto nivel han generado sus primeras experiencias en la cocina justamente en el hogar, en el ámbito del hogar, con las abuelas, las madres, etc. No te queda la menor duda, que ahí es donde empieza la formación y el nacimiento de la profesionalidad de cada uno, ¿no? Ciertamente. Eso, sí. Y luego, bueno, en cuanto a lo que estamos hablando en general del cliente y todo esto, a mí me gustaría recalcar que en el tiempo que en estos últimos 6 años ha habido una transformación total en lo que es la atención al cliente, qué es lo que ha pasado en los restaurantes, cómo nos hemos transformado nosotros mismos debido a lo que nos pasa en el exterior, que es decir, todo nos influye, la economía nos influye, la situación familiar de las personas que están alrededor nos influyen, las empresas cuando no funcionan bien nos influye, todo el contexto exterior nos influye y nos ha llevado a que hemos pasado de unos años a tener los restaurantes llenos, los gastronómicos, los de tapas, los de mariscos, los de lo que sea, y hemos visto como poco a poco se van vaciando los sitios, sin embargo pasa una medio crisis y vemos que la gente tiene una necesidad de salir. Y necesitan salir, necesitan comunicarse, pero todos independientemente sabemos los recursos que tenemos. Entonces, hemos creado un sistema nuevo que sin querer en el mismo espacio compartimos, que yo lo comparo un poco a lo que nos pasaba antes en los restaurantes, que yo cuando empecé en el restaurante tenía una mesa de menú del día con un señor de carta que estaba gastando todo el mundo mundial, ¿no? Entonces, esto visualizado de otra manera, más moderno, más actual, ahora estamos viendo que los gastrobares y los restaurantes así, más o menos gastronómicos, estamos recogiendo a diferentes perfiles, con diferentes edades, con diferentes sensaciones y formas de comer, que cuando tú lees la carta y las cartas nosotros mismos que nos vamos haciendo, ves esa diversidad, que yo la proclamo como una diversidad, pero de la cocina, de la economía, del entorno familiar y de todo, que nos lleva a ser diferentes, ¿no?
Esto nos ha llevado Bueno, a eso tener... es muy típico también de España, quiero decir. Sí, nos adaptamos enseguida a la nueva situación y todo, ¿no? Entonces, al final hemos creado una cosa que es lo que actualmente en el episodio anterior hemos visto de los cocineros, sus inquietudes y no sé qué, y todo. Dice, no, es que yo soy empresario. Decía, es que aparte del dar de comer, no sé cuál decía de ellos, tengo un personal, tengo una cuenta de explotación, unos gastos generales y unos consumos que tengo que resolver, ¿no? No, claro, al hilo de esto, justamente, quiero decir, estratégicamente la experiencia cliente es fundamental para optimizar Claro, los recursos, dirigirlos de forma correcta hacia el cliente. Cómo me dirijo hacia él, hacia ese cliente, con la diversidad de cliente que tengo. Porque antes era mucho más fácil. Restaurante gastronómico, precio medio 80 euros, perfil, nivel alto. A ese lo consigues de una forma. Pero es que ahora tienes... Claro, ¿tú dónde captas la información? Quiero decir, justamente en este mundo tan variado de clientes diferentes, en tu caso en concreto, para ponerlo de ejemplo a los demás, bueno, ¿dónde cazas la información que hace que tú puedas responder casi a medida a la experiencia cliente que se espera tu cliente al ir a tu restaurante? Sí, en nuestro caso es muy diverso porque en el conjunto de lo que gestionamos tenemos encapsulados más lo que es el tipo de evento, el tipo de empresa, el restaurante de tapas, el restaurante gastronómico. Vamos buscando esos perfiles que luego, al final de todo eso, ¿Dónde los buscas? Pues, redes comerciales que están en la calle. Es un tema personalizado. Hoy en día el tema de comercial, ayer mismo estábamos en un evento, cómo ha cambiado el sistema comercial de lo que es cómo nos dirigimos a la gente, ¿no? Dices, pero para volver un poco al principio, ¿cuál crees que es una experiencia cliente excepcional en tu caso en concreto, en un restaurante? ¿Dónde están los pilares básicos que no pueden faltar en una experiencia cliente en un establecimiento? Lo estaba comentando antes, que para nosotros el pilar es la labor que no existe en la normativa general, que es la labor del dueño. ¿Del dueño? Del dueño. Entonces, ¿dónde está el dueño? ¿No existe dueño? Bueno, pues hoy tú eres el dueño. Entonces, personalizamos totalmente en todos los eventos. Cuando hay una persona que es la que se dirige, que es antes el departamento comercial, ahora le decimos que tú eres dueño. Entonces, te lo tienes que creer. Al cliente. Lo tienes que hacer y te tienes que dirigir al cliente como si fueses el dueño. Entonces, te transformas y ahí es donde empieza esa atención perfecta al cliente y ese cambio en lo que tenemos que hacer, porque si no la gente al final cumple sus funciones y se acaba. No. Nacho, para ti, dinos un poco qué es la experiencia cliente óptima, memorable. Bueno, la verdad es que voy a empezar por algo muy poco sexy, que lo repito mucho, pero es que creo que es así. Y es que antes de sorprender hay que cumplir, porque hemos comprobado con muchas métricas y durante mucho periodo de tiempo que cuando sorprendes a un cliente lo pones en un nivel de satisfacción o de engagement muy alto, que dura un tiempo, pero cuando algo que él espera, incluso por sencillo que sea, no lo cumples, se hunde enseguida, respecto de la línea base baja mucho más de lo que has subido con la sorpresa, dura más en el tiempo y se lo cuenta más gente. Entonces, lo primero, 24/7, 365, 100% de clientes, 100% de interacciones, hay que ir a cumplir, lo que sea en tu sector. En nuestro sector pues hay temas de cumplir muy evidentes y tenemos que cumplir bien. Luego, una vez que consigues cumplir, que es duro, el mundo operacional, el mundo del proceso de aseguramiento, y que entiendes lo que es para el cliente cumplir, que también es interesante, una vez que cumples y te puedes plantear ser excepcional, pensamos que lo relevante es ser diferencial, más que excepcional. Y ser diferencial tienes que ser constante para que el cliente te recuerde y apostar por una diferenciación concreta, lo que solemos llamar la propuesta de valor. El restaurante Enrique tiene una propuesta de valor que es distinta de la de otro restaurante. En el caso de Ibercaja, pues tenemos la personalización, la utilidad, el compromiso mutuo. Son 3 ejes de relación muy concretos. Nosotros lo que queremos es que en todas las interacciones que el cliente vive con nosotros, cumplamos. En todas puedan sentir esta propuesta de valor y en algunas muy concretas apostamos porque lo sienta de una manera muy explícita, que diga, oye, verdaderamente la relación ha sido personal, verdaderamente ha sido útil o se ha basado en el compromiso mutuo. Y igual que decimos que en cumplir es 24/7 y 365, en tratar de sorprender es justo lo contrario. Hay que evitar el 24/7 y el 365. Primero, porque te cuesta un dinero que puede que nunca rentabilices, porque al final las cosas cuestan un dinero,
y porque además no es sostenible, porque cada vez que sorprendes elevas el listón de expectativa. Claro. Y al siguiente vez va a pretender el cliente más. Pensamos que hay que dosificar la sorpresa. Si vas al cajero a sacar dinero, pues te puedo sorprender si luego no te lo cargo en cuenta. Con poco más te puedo sorprender. Ahí lo que tengo que hacer es cumplir, que sea seguro, que vaya rápido. Si te puedo dar los billetes como a ti te interesa, ya hago mucho, pero sigue siendo cumplir. Ojo con sorprender, porque van al cajero 2 veces por semana y me estoy generando un conflicto de expectativas futuras. Cumplir, además, sorprender. Has tocado un tema muy interesante, que es el tema de descubrir qué es lo que busca este cliente, porque estamos hablando de que la experiencia del cliente se genera en la emoción que ocurre en ese momento en que interactúa con la marca o con el establecimiento, con lo cual, en un mundo infinito de variedad de seres humanos, claro, captar esa emoción y hacer que nuestra apuesta de valor sea homogénea y suficientemente interesante para todo el mundo es muy complejo. Entonces, claro, ¿cómo es posible? Y lo has hecho un poco las dos personas, tanto a María como a Nacho. ¿Cómo es posible clasificar? Porque, claro, lo verdaderamente interesante es cuantificar, saber numéricamente y también estadísticamente qué ocurre en esa interacción para poder crear una estrategia de experiencia cliente. ¿Qué aporta la neurociencia? ¿Qué aporta la disciplina para que esto sea así? Y sobre todo, ¿cómo lo trasladamos, perdonad un segundo, cómo lo trasladamos a pequeños negocios? Porque claro, estamos hablando que en España no todo el mundo tiene estructuras como las de Enrique. Yo, si quieres, te doy un marco de cómo lo entendemos nosotros, que le da el puente a María perfectamente, porque teníamos un problema y nos ayuda a resolverlo, así que igual hasta puede contar algo. Para nosotros, ¿qué es lo importante en el mundo de la medición de experiencia de cliente? Primero, efectivamente, entender qué expectativas está creando tu cliente. Y esto lo sabes investigando menos y empatizando más. En el mundo más tradicional se hacían investigaciones de mercado. La investigación de mercado la sigues necesitando, porque lo que ofrezca la competencia influye en la expectativa que se crea tu cliente. Influye. Pero luego tienes que empatizar, tienes que entender cómo de relevante es esa experiencia en su conjunto y cada interacción. Y ya por último, prometes tú. Entre lo que le prometo, lo que ve que hacen los demás y lo relevante que es para él, bien, tengo la expectativa. Luego diseño un producto, un servicio, una experiencia. Luego la ejecuto. Él la vive. Lo que vive es objetivo. Lo que no es objetivo es lo que siente. La carta se la doy en 1 minuto, se la doy en 10 minutos. La carta tiene faltas de ortografía o no tiene faltas de ortografía. Eso es absolutamente objetivo. Pero ¿qué siente él cuando ve una falta? No. ¿Qué pasa cuando él lee una carta con faltas de ortografía? No lo sé si pasa algo o no, porque de cocina no tengo ni idea. Pero igual pasa algo. Y luego, ¿cómo se comporta en consecuencia? En función de cómo ha ido todo, y esto me interesa un montón, porque en cómo se comporta es como gano dinero, porque quiero ser sostenible para atenderle muchas veces. Entonces, que venga más veces, que me recomiende, que pida platos cada vez más caros, que pida más platos, que venga con más amigos, comportamientos económicos que para mí son relevantes. Claro, eso implica una personalización, quiero decir, conocer al cliente en profundidad y de forma individual, casi, a él, ¿no? Y a los que son como él. Porque a veces nos perdemos en el bosque de ver lo que diferencia a los clientes y hay muchos elementos que también nos hacen comunes. Entonces, en toda esta cadena, donde más problema teníamos nosotros es en medir la emoción. ¿Cómo sé qué he generado yo en un cliente? ¿Cómo sé si le frustra o no le frustra poder hacer la transferencia por la aplicación de banca electrónica? ¿Le frustra más no hacer la transferencia o le frustra más no encontrar su saldo? ¿O le frustra más que no haya saldo? Que eso ya no depende de mí. Entonces, cuando quiero ver cómo hago esa emoción, en toda esa cadena de construir modelos económicos de experiencia de cliente, que es lo importante, poder llegar a decir qué comportamiento del cliente traza con lo que vive, con lo que siente, es cuando nos pusimos en manos de María, de Javier, de BitBrain, y les preguntamos que cómo se mide esto de las emociones, que no sea preguntando, porque preguntando estás vendido. O sea, claro, porque es posible conseguir descubrir cuáles son los secretos de la motivación de compra, del uso de un servicio. ¿Es posible medir hasta ese punto? Quiero decir, ¿conocemos el cerebro humano y su respuesta hasta ese punto? A mí me asusta, pero vamos. Venga, María. No, bueno, lo primero que tengo que deciros es que tengo un catarro tremendo, di una conferencia el martes, me quedé sin voz, entonces espero que me podáis oír, ¿vale? No. Ojalá lo pudiéramos saber, pero realmente el cerebro humano es muy complejo, es el órgano más complejo que tenemos y conocemos solo una pequeña parte. Eso no significa que la neurociencia no nos pueda ayudar
a entender mejor una experiencia concreta. Antes preguntaba si de alguna manera podemos extrapolar y decir, oye, esto funciona en todos los restaurantes. La respuesta es no, ¿vale? Tampoco podemos anticiparnos a eso. ¿Por qué? Porque que un cliente tenga una buena experiencia depende muchísimo de las expectativas previas que tú hayas generado. Cuidado, porque esas expectativas previas, además, tiene una cosa muy curiosa y lo vemos constantemente en nuestros estudios. Trabajad las expectativas, trabajadlas. ¿Por qué? Porque cuanto mejores son las expectativas, si luego cumples, la experiencia va a ser mejor. ¿Vale? Es decir, que muchas veces estamos muy obsesionados con la experiencia de cliente, pero a veces las expectativas afectan más a la experiencia de cliente que la experiencia de cliente a las expectativas. Entonces, generad buenas expectativas, haceros con una buena imagen de marca, que probablemente eso afecte positivamente a la experiencia. Eso es en general. Ahora, ¿cómo os pueden ayudar herramientas neurocientíficas? Herramientas neurocientíficas pueden servir, por ejemplo, para hacer un estudio en un restaurante concreto, estudiar cómo es toda la experiencia y ver qué áreas de mejora puede tener o qué elementos son claves y cuáles menos claves. Ahora, si yo detecto que en un restaurante concreto, con un tipo de cliente concreto, una música es clave y está generando una activación emocional brutal, no significa que cuando coja esa música y la ponga en otro restaurante va a funcionar. No es tan fácil como todo eso. Entonces, ¿la neurociencia ayuda? Sí, pero ayuda en experiencias concretas, entendiendo bien las expectativas y tratando de encontrar áreas de mejora. Pero la neurociencia no te va a dar la respuesta para todo el mundo. No, porque además estamos partiendo del supuesto que ya conocemos a ese cliente, pero hay un momento cero, ¿no? Un momento cero. Entonces, tú que eres muy de marketing y seguro que sabes darnos la respuesta. Claro, ¿cuáles son? ¿Cómo se hace a detectar? ¿Cómo podemos detectar esas input, esa necesidad del cliente de probar una emoción? ¿Qué emoción va a probar este cliente? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Dónde cazamos la información? Bueno, hay muchas técnicas que llevaría horas explicarlas, pero yo lo resumiría casi en el viaje del cliente. Tenemos que hacer ese viaje que va a hacer el cliente antes, durante y después de venir a nuestro establecimiento, lo tenemos que conocer a la perfección. Ya digo que hay muchas técnicas, pero yo lo resumiría también todo en empatía. Sé tu cliente, conviértete en tu cliente. Si tienes un hotel, duerme de vez en cuando en habitaciones aleatorias. Y si tienes un restaurante, ve como cliente, con los ojos de cliente. Practica la empatía, cómo se siente ese cliente. Yo creo que preguntar no sirve de mucho. No sé si estaréis vosotros más de acuerdo. Creo que el cliente miente cuando le preguntas qué tal ha comido. Ya empezamos a condenar el... Eso es una de las constantes. Sí. Cuando estoy en todos los sitios le digo, no preguntéis al cliente. El cliente, cuando está satisfecho, se dirige a ti. O sea, tú, sé amable, tal, pero al final la pregunta, ¿qué tal ha comido? ¿Qué tal está? El 80-90% es educado. Bueno, entonces dice, muy bien, gracias, no vuelve. O sea, esto es una constante que nos pasa siempre. Yo creo que hay una figura clave, pero en toda experiencia cliente, que es el empleado. Quiero decir, a quien hay que preguntar principalmente es justamente el empleado, que es el que capta la temperatura de ese cliente. La mayoría de las veces dice, se ha ido todo el mundo súper contento. Digo, no es cierto. Porque ahora, no los tienes muy aleccionados a captar las cosas que tienen que captar. Es el que te dice, oye, estuve el otro día y esto no estaba bien y tal. Sí. Pero no va a empezar a hacerle, oye, mira, es que esto estaba bien o mal. Bueno, sí, Javier, pero yo creo que hay alguna... Como quieres una mesa animada, luego discreparé y les doy un poco de... sí, les aprieto un poco por ahí, ¿vale? Seguro que María me echa la mano científica. No, yo creo que de todos modos, evidentemente hay técnicas y hay la neurociencia que ayuda, pero hoy en día tenemos un arma que son las redes sociales, y hay buscadores y hay agregadores de información que nos ayudan a captar justamente esos datos relevantes, ¿no? Por eso igual... no sé si Enrique hace especial uso en su negocio de las redes sociales. ¿Tú qué nos puedes aconsejar al respecto? ¿Y tú? En el mundo de las redes sociales, y no solo redes sociales, sino todo el mundo digital,
hay una disciplina nueva que hay quien la llama netnología, hay quien la llama netnografía, que es hacer estudios etnográficos o antropológicos o de conocimientos de comunidades en ámbitos digitales. Y esto es extraordinario, porque en el mundo de la restauración lo tenéis gratis, lo tenéis entre TripAdvisor. Yo lo tengo que montar un foro que vayan a hablar de bancas, un rollo. Tampoco es cierto, hay comparadores y ahí hablan y ahí podemos aprender un montón. Eso es interesante. Cuando hablabas también antes, un pequeño apunte que decías, ¿cómo conoces al no cliente que aún no ha ido? Ahí la gente de Google ha hecho un trabajo súper interesante, le llaman Zero Moment of Truth, el momento cero de la verdad, que investiga cómo la gente busca en su aplicación, en su buscador, para poder acabar decidiendo si celebro las bodas de oro de mis abuelos en su restaurante o en otro restaurante. Cómo se comportan digitalmente para llegar a tomar esa decisión. Y eso es público, o sea, eso puedes acceder a ello y consultarlo, y entre lo que dicen en los foros, que lo puedes leer, lo puedes observar, y cómo se comportan en sus búsquedas, tienes mucho. Y luego, en el ámbito de preguntar o no preguntar, tú haces una encuesta, les preguntas y demás, y es probablemente, no de mala fe, no te mienten de mala fe, pero no. ¿A que te gusta mi proyecto? Me encanta, tu proyecto es precioso, vas a triunfar. Es que somos así socialmente, el ser humano. Saber investigar, cuando hemos hablado de empatía, saber investigar para identificar las necesidades del cliente y no si tu solución, que igual ni la tienes, le va a gustar o no, es todo un arte, es una disciplina, o sea, el arte de la pregunta. Hay un libro súper interesante que se llama The Mom Test, el test de tu madre, que le llaman así porque dicen que si eres capaz de investigar con tu madre, eres el mejor investigador del mundo, porque tu madre a todo te va a decir que eres ideal. He sacado un 3 en el examen, no pasa nada, será el profesor que no te ha entendido, seguro. Y me voy a casar, bueno, ahí igual ese tema es más complicado, pero me voy a comprar un coche, es el mejor que hay. Si eres capaz de llegar, y hay toda una técnica para poder llegar a mantener una conversación con un cliente, incluso en un restaurante, que él no es para nada consciente de que tú estás identificando qué espera o cómo ha ido, y tú lo sabes hacer muy bien y sacas conocimiento. Y lo haces con 5 o 6 clientes, no necesitas más, lo haces con 5 o 6 clientes y descubres insights. Y luego sí, con esos insights te puedes ir a temas más cuantitativos para validar o rechazar, si esos insights van bien o van mal. Entonces, lo que pasa es que todo esto, pues ese es todo un mundo. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho interés en conocer cómo se sienten los jóvenes cuando se van de casa de sus padres, porque ojalá se vayan a una casa que se compren y la biblioteca la hagan conmigo. Pero quiero conocer todo el proceso de cómo se van de casa de sus padres. Y no les puedo hacer una pregunta, una encuesta. Tienes que entenderlos, estar con ellos, conversar, y eso es un arte, ¿eh? Y la gente que lo hace es muy buena, ¿eh? Cuando te comentaba que no es que no preguntamos, sino que yo espero la conversación al revés. Si el jefe, el camarero, el que sea, tiene actuación con el cliente, espero, arráncale esa conversación de que esto está bien o mal, pero no seas tan... ¿Qué tal cosa? Y te va a decir, bien. No, eso no, tiene que ser al revés, ¿no? Que él te incite, lo mismo que haces en eventos. Tenemos que convertir el servicio, yo creo que convertirlo... Darle la vuelta a eso, porque si no te va a decir, todo perfecto, no, está perfecto. Claro. Pero si tú hablas con él y estás con él, en esa conversación te va a decir, oye, esto estaba... ¿Bien o estaba mal? Estaba de ayer, ¿no? Dices, eso lo vas a sacar, pero si no, no lo sacas. Yo creo que tenemos que convertir al servicio en nuestros cómplices. Ramón ha dicho algo que a mí me ha puesto los pelos de punta, pero que estoy totalmente de acuerdo. Ramón Roteta, nos encontramos ante un servicio olvidado, impersonalizado, sin formación y que son meros transportistas de comida. Es lamentable escuchar esto, pero creo que es la realidad. Cuando hablabas antes de experiencias memorables, a mí me han venido muchas a la cabeza. Una de ellas fue en restaurante el de Aduriz, el restaurante de Mugariz. Pues recuerdo que yo fui con un grupo de una empresa, era un viaje de incentivo, y en todos los grupos la tipología del cliente se dan todas las personalidades. Había una persona difícil en la que tienes que estar un poco pendiente y tal. Yo me senté en esa mesa y rápidamente me di cuenta de que esa persona estaba siendo tratada de una forma especial. Después de la comida me quedé hablando con el maître y digo, oye, ¿has prestado especial atención? Se echó a reír y me dijo, tenemos un psicólogo en plantilla que nos enseña a descubrir las personalidades de las personas. Dice, enseguida me he dado cuenta de que esa persona, y ojo lo que me dijo, necesita mucho cariño.
Totalmente. Y Además, me dijo, y entonces él se lo dio de aquello que salió de el mejor restaurante del mundo, la elección ha sido perfecta, a todo el grupo. Esa persona que se podía considerar en términos de marketing terrorista, la habían convertido en un apóstol. O sea, eso fue una experiencia que a mí me marcó. Eso es el mayor éxito que puede tener Sí. alguien con un cliente, quiero decir, conseguir Sí. efectivamente que un cliente sí. difícil se vuelva en un apóstol, como Claro. dices tú. María además tiene bueno, bastante experiencia con el restaurante de Andoni. Mugaritz. Sí. Yo también he tenido el placer de entrevistar hace poquísimo a Andoni y hablaba justamente también de estas cuestiones del cliente difícil, del cliente, cómo abordar al cliente difícil. Él era bastante radical, decía, oye, que si no están mentalizados para vivir la experiencia en mi restaurante, que no vengan, que no los necesito, porque además no lo necesito no en el sentido que no quiere que vayan a su restaurante, sino que no quiere defraudar. La gestión de la expectativa, volvemos nuevamente a lo anterior. María, por Andoni, favor. Yo tengo la suerte de tener bastante buena relación con Andoni, porque es un enamorado de las neurociencias y tenemos conversaciones bastante largas en tema de, bueno, de cómo abordar la atención al cliente, la experiencia del cliente desde el punto de vista de neurociencia. Y Andoni lo que sí que es cierto es que es un experto en los pequeños detalles. O sea, realmente es capaz de generar todo un... la comida es importante, pero lo que es realmente interesante de Mugaritz es lo que genera Andoni, el ambiente que genera, pequeños detalles como por ejemplo que sus camareros van a clases de mimo, porque se mimetizan con el ambiente, son capaces de mimetizarse, tú no te enteras que están allí, excepto cuando realmente los necesitas. Esos pequeños detalles, al final hablábamos de ser capaces de gestionar expectativas, pero esas expectativas tienen que ser las conscientes y las no conscientes. Totalmente. Seguramente tú no eres consciente que necesitas que el camarero pues haga una serie de cosas, pero si no lo hace, algo va a pasar en tu cabeza que va a decir, uff, esto está mal. De hecho, Entonces, Andoni en concreto es alguien que la experiencia la estructura de una forma milimétrica. sí. Y de hecho, como Antonio Damasio, que es uno de los grandes neurocientíficos del mundo, conmigo en Mugaritz también, y lo que le dijo, y eso le cambió su manera de ver un poco lo que él estaba consiguiendo con el restaurante, que probablemente muchos que estáis aquí podéis conseguir con restaurantes, es tú estás cambiando la manera que tus clientes tienen de ver el mundo, porque una experiencia única te cambia internamente. Entonces, él está muy comprometido con eso. Yo creo que tenemos que dar... Me gustaría decir algo Sí. que yo no estoy muy de acuerdo con lo de transportistas. O sea, hay, o sea, es una frase que siempre empleamos en plan gracia cuando a alguno se le va la pinta, pero en general tenemos unos grandes jefes de sala y camareros en este país, pero si no, no muchísimos sería buenos, porque si no, posible la yo lo que- experiencia. esto no se sostiene. lo único, yo creo que Hay no sé- algo que hemos Sí. hecho mal y es culpa nuestra y nos incluimos todos, y los medios en general, que siempre invitamos a los cocineros, nunca a los camareros y a los jefes de sala. Y entonces es una profesión que no se ha dignificado igual que la cocina. Pero es que camareros buenos hay 1000 y psicólogos son la mayoría, porque en cuanto entra un tío ya sabe por dónde le va a atacar. Bueno, luego los sumiller, que hoy están cogiendo bastante más protagonismo, ¿No? Entonces, al igual que los ese tema, chefs, pero... Ese tema es así. Dices, sin saber, él se ha convertido en un buen psicólogo. Pero- Ahora, hay de todo en la vida. Dices, hay camareros buenos, malos, cocineros buenos, malos, periodistas buenos, malos. Esto no lo vamos a evitar. Pero la culpa es nuestra, de que no hemos sabido darle la importancia que tienen. Y que en una sala y en un restaurante, si la sala no funciona, es lo igual que hagas dentro. Sin embargo, no le hemos dado esa importancia, y me incluyo, y la culpa es nuestra. Bueno, es importantísimo porque además, quiero decir, en un mundo de clientes tan diferente, conseguir la personalización pasa por tener profesionales de este tipo, como el que comentaba Javier, que es tan capaz de entender la psicología de la oveja negra, digamos así, del Sí, sí, grupo, sí, sí. tanto de transformar su experiencia y que sea un promotor de la vivencia que se vive ahí. Yo creo de todos modos que tenemos que un poco salir de lo, digamos así, lo fácil que es hablar de la emoción, de la experiencia, sino pensar lo que estaba diciendo María, que hay que crear unos parámetros en esa experiencia para realmente
quitar al máximo los posibles daños en el servicio, que pueden ser tanto en lo que es la cocina, en el plato, como en la estructuración del servicio en concreto. Nacho, ¿cómo podemos hacer para minimizar todas estas cuestiones? ¿Cómo podemos, o sea, es importante estructurar realmente el servicio? La verdad es que nosotros somos industrializadores natos, por la industria en la que estamos. Creemos mucho en el método. Pensamos que para poder tener un programa de experiencia de cliente completo, que al final te permite generar una ventaja competitiva a partir de él, hay 3 piezas clave. Una es cuál es tu experiencia, contenido, cuál es la de María, que no es la de Ibercaja. Y esto hay que saberlo estructurar con una promesa de marca, con una propuesta de valor, con unos ciclos vitales recurrentes, interacciones, productos, servicios a lo largo de todo lo que el cliente va a ver a alto o bajo nivel. Contenido, perfecto, lo tengo, ya sé que quiero que viva, lo tengo claro y sé cómo me va a dar un rendimiento. Ahora hay que operarlo para que sea sostenible. Y aquí estamos hablando de un proceso de gestión de la experiencia del cliente donde va a entrar el mundo del servicio. Y luego tengo que decidir por dónde empiezo, porque es que, aunque tengas todo el dinero del mundo, no es sensato empezar por todo a la vez. Empiezas por un hotel, por las habitaciones, por la gastronomía, por la recepción. Empiezas por los clientes nacionales, por los clientes internacionales, por los de alto nivel, por un nivel intermedio. Si tienes muchos por un territorio, por otro territorio, tienes que entender cuáles son las variables relevantes de todo tu servicio para entender por dónde empiezas, que tu aspiración es llegar a todo, pero por dónde empiezas ya va a generar una experiencia, es importante. El servicio, cómo lo diseñamos nosotros y lo relacionamos con la experiencia del cliente. Cuando has investigado bien cuál es la expectativa, como nos decía antes María, que es muy relevante, la que tiene y la que tú le creas, tratamos de diseñar para cubrirlo. Y luego tratamos de medir que efectivamente ese diseño cumple con esa expectativa. Y eso es muy difícil, porque tú sabes lo que vive y lo que en él genera. Pero si eso se debe a que el diseño es bueno o que la investigación es mala, o sea, separar si he acertado en la investigación o he acertado en el diseño es bastante complicado, pero es bastante relevante. Pero claro, aquí hablamos de empresas como la tuya, por ejemplo, que tienen suficientes medios como para poder hacer todo eso. Pero eso, ¿cómo lo podemos aplicar? Porque a mí me gusta que cada vez que haya un debate, una mesa de este tipo, las personas se vayan con debajo del brazo un consejo, algo claro que puedan luego aplicar a sus negocios. Sí, vale. Pues ahí, o sea, lo primero decir que gestionar la experiencia del cliente no es una cuestión de medios, O sea, el freelance más freelance puede gestionar muy adecuadamente su experiencia de cliente y muy proactivamente, de modo consciente, no dejándolo todo en su buen talante y su buena profesionalidad. Esa es la primera idea, fuerza. Yendo a consejos concretos, como dices tú, creo que es interesante entender qué hueco ocupas en la vida de tu cliente con el servicio que tú ofreces. Siguiendo el mundo de la restauración, que es lo que nos ocupa hoy. O sea, tu identidad, descubrir cuál es tu identidad. No eso. La vida del cliente. ¿Qué hueco ocupas tú en la vida del cliente? Eso es muy relevante. Si esta comida es una celebración de unas bodas de oro, de unos abuelos, de una familia, si es una comida de celebración de un aniversario, de un matrimonio con muchos años o con pocos años, si es una comida de empresa, es importante que tú sepas... ¿en qué momento estás llegando a la vida del cliente? Sí. ¿Qué expectativa se le genera al cliente diferente por ser un momento vital o ser otro? Tiene muchos recursos. Esto es capaz de empatizar qué se espera en un tipo de celebración o en un tipo de otro. Siguiente nivel, el año, porque no estás en una constante montaña rusa de una vida. El año también sucede. Es una buena unidad de gestión. No es lo mismo una comida ocasional que una celebración puntual, que la comida de Navidad, que es salvar el verano con una familia grande en el chiringuito de la playa y lo que quieres es salvarlo y estar sentados. El momento del año también es relevante, no es tan trascendente, ¿vale? Y esto también se puede gestionar. Y luego ya está la interacción, que es la última unidad de todo. Cuando pasa la interacción, en el momento en el que llego y pregunto si tiene mesa porque no hay reserva, me acomodan en la mesa porque si hay mesa, me toman la nota o no me toman la nota, me dan la carta o no me dan la carta, me sirven los platos. Cada interacción concreta que sucede ya en ese momento, ¿cómo crees tú que tiene que suceder el servicio para cumplir con la expectativa que crees que tiene el cliente? Y esto no hace falta tener cantidad de recursos. No, me encanta que lo digas. Me encanta que lo digas porque eso abre amplitud mental, quiero decir, con lo que se tiene, ver realmente cuáles son los puntos necesarios en tu negocio y aplicarlo a tu tipo de cliente o el cliente ideal que tú buscas, ¿no?, alcanzar. Sí, es que creo que las expectativas que tiene un matrimonio que va a una celebración
o que va con los niños son súper diferentes y puede que coman lo mismo. Yo quiero que mi hija esté cómoda y tratar que si monta follón no molesta a nadie, que tiene 4 años. Eso para mí es muy importante. Y si la comida está buena, ya alucino. Pero es que puede que otro vaya porque ese restaurante es el mejor y se lo han dicho y sabe lo que va a pedir antes de ir, porque lo ha leído en TripAdvisor. Sabe el primero y sabe el segundo. Y puede que comamos lo mismo en el mismo restaurante. Entonces, esto no es cuestión de recursos. Esto es cuestión de decidir si tú quieres apostar por ese nivel de empatía y ser consciente en cómo construyes el servicio. Sí, lo de no es cuestión de recursos, estoy totalmente de acuerdo. Pensamos que la experiencia del cliente y el diseñar procesos es caro y es que no cuesta nada. O sea, podríamos hablar de que cuánto cuesta una sonrisa. Una sonrisa no cuesta absolutamente nada. Y es lo Tenemos que primero enseñar a enseñar. eso. Henry Ford tenía una frase que decía: dame una persona feliz que a trabajar le enseñaré yo. De esto va la hostelería de hoy, y va de pasión. de hoy en día. Y luego yo creo que tenemos que aprender mucho, la hostelería, tenemos que aprender mucho de 2 sectores. Uno es el automovilístico y otro la banca. En los automóviles, sí. Ojalá podáis aprender algo de la banca. Pero antes, hace 20, 30 años, comprábamos un coche y a rezar que te saliese bueno. Era una incertidumbre. Hoy en día, cualquier coche, aunque valga 8.000 euros, ¿sale malo? No, está cumpliendo perfectamente nuestras expectativas. Ir hoy a un restaurante, si es que no te has metido antes en Yelp, en TripAdvisor o en alguna red social y que ves que hay pues, más de 300, 400 opiniones, es una lotería. No sabes, no tienes ninguna garantía de que vayas a comer bien o vayas a comer mal. O sea, de ahí deberíamos aprender mucho de los coches. De la banca también. Yo creo que la banca ha mejorado muchísimo, aunque sigue siendo un mundo frío, un mundo distante, pero podemos aprender mucho, sobre todo de procesos, de automatización, de cómo hemos conseguido que el cliente ya no pase por caja, sino que vaya al cajero. O sea, y en esto, bueno, podríamos hablar muchísimo, pero son 2 sectores yo creo que importantes. Añadido a lo que estás diciendo de la felicidad, estos años la hostelería en general y casi todos los sectores nos hemos empobrecido. Al final estamos vendiendo lo mismo a precios más baratos y al final está repercutiendo en la cadena de proveedores y personal. Pero, si el personal fuese mejor pagado, estaría más feliz. Bueno, ahí hay un círculo vicioso del cual, pero que lo tenemos que convertir en círculo virtuoso. Sí, pero bueno, con datos. Pero ahí está. Pero, ¿no? Sí, pero un dato muy importante es que tan solo el 9% de las personas, de los clientes, desertan, optan por comprar más barato. O sea, es solamente el 9%. La mayoría de las personas prefieren pagar un poco más siempre que tengan una experiencia, siempre que tengan no me un empieces valor por ahí, añadido. que luego yo entro con el lujo ya y ya empiezo a hablar, entonces no es lo adecuado. Yo sí que me parece bien lo que hemos tocado, Enrique. Ahora decías, bueno, una carencia del sector es no pagar bien. Claro, ¿cómo no quieres conseguir una experiencia óptima de tu cliente si no tienes dignificado y profesionalizado sí, ¿no? Pero en algunos casos tampoco. Entonces, eso es un punto. A mí me importaría saber y transmitirlo a las personas aquí que nos siguen, efectivamente, cuáles son las carencias del sector en cuanto a experiencia cliente, cómo podemos mejorar esa experiencia. Me parece fantástico lo que ha dicho, que no es una cuestión de recursos, sino de creatividad, de planificación, digamos así, organización. Cuando decimos que no pagamos bien, pagamos lo que dice la ley. Pero lo que dice la ley, una persona no puede vivir, ¿no? Entonces, al final, eso pasa en todos los ámbitos, claro, no solo en la hostelería. Al final, esa felicidad que puedes tener tú antes, cuando un camarero cobraba el dinero que cobraba, un cocinero cobraba lo que cobraba, había un exceso de felicidad en esa persona, porque en su entorno y en su familia tenía una vida mucho más acomodada, que no es la excusa, porque el procedimiento que puedes crear para hacer un evento, un banquete, está súper tipificado y está aprendido y tal, pero ves que luego el funcionamiento, las piezas no encajan de la misma manera, que no es la excusa de que no es el dinero, pero forma parte importante de la satisfacción de la gente cuando está haciendo un servicio. Una gente bien pagada está mucho más alegre, no te quepa la duda. Hombre, bien porque pagada es un ingreso, y feliz en su ámbito laboral, es es evidente, claro que, transmite. cuando está bien pagada también suele estar bien cuidada. Claro. O sea, esto es todo. Está bien pagada, está bien cuidada, el transporte lo tiene... ¿Y bien formada también? Y bien formada porque claro, una de las no todo cosas... el mundo entiende lo que es una experiencia y un viaje dentro de una experiencia cliente. Mira, como experiencia, una jornada que hicimos en Estocolmo de cocina española, decía yo, a mí que me pinchen, que esto no es imposible llevarla allí.
a las 8 de la tarde empezaban las cenas. A las 5 de la tarde el comedor ya estaba montado. Y a las 4:30 de la tarde llegaban los camareros y les explicabas los platos, los conceptos, los pinos, los cataban, para que cualquier respuesta de un cliente la tuviesen rápida. Bueno, pues esto es impensable, porque aquí, 4 horas antes, hacer un speech de cómo tiene que ser el servicio, con lo que estás cobrando en un evento, te digo, Imposible. no da. Entonces, a Y más trompa en tal, negocio. oye, ta, ¿estáis de acuerdo? Sí, sí, ojo, enseguida volcar el desvío al otro lado que te va a decir tal. Entonces, más cuando en este sector se ha externalizado tanto, que este es otro de los grandes problemas también en general. Dices, al final dices, tampoco tienen arraigo, hoy están aquí, mañana están allí, mañana están al otro lado, ¿no? Entonces, es un complejo y una diversidad tan grande problemática que dices que al final, ¿está el dinero detrás de todo? Pues una parte sí. ¿Hace la felicidad? No, pero ayuda un montón. Mucho a hacerla. Para formar, para preparar, para que estén tal, y luego exige. Y en el momento que exiges, cuando el tío deja de percibir eso, se vuelve bueno en segundos. Entonces, porque también es el querer. Y por supuesto, si no tienen vocación de esto, no puede ser. Pero tenemos otros chavales infinitos que tenemos por otros lados de gente que trabaja con nosotros que no van a ser camareros de profesión toda su vida, pero les ayuda a llevar una carrera, a tener una ayuda para tener su vida. Y son perfectos, ¿no? Porque dices, ingenieros, arquitectos, estamos de todas clases, pero es una manera de vivir mientras en ese espacio, ¿no? Sí, y eso lo que pasa es que eso el comporta procedimiento, otras cuestiones, ¿no? La no profesionalización del sector. O sea, yo, por ejemplo, estoy convencida que alguien que hace atención al cliente, aparte que le tiene que venir de dentro, porque la gente si no confunde lo que es atención al cliente, lo que es servilismo, lo que es atender de verdad, vivir la experiencia, la gratificación que te da crear esa experiencia. Esta charla, lo significativo de la experiencia del cliente, los datos que hemos sacado en esta charla, y luego dejamos paso a alguna pregunta si la hay. Venga, pues 2 ideas fuerza muy concretas. En experiencia de cliente, primero cumplir y luego sorprender. Hay que saber muy bien qué es cumplir, qué es sorprender y dónde apostamos por sorprender. Esa es una. Y otra, experiencia de cliente, no es darlo todo a cambio de nada. Hay que saber dónde apuestas, dónde metes recursos, esta vez como productor, ya no de diseñador, sino dónde metes recursos, porque puedes sobrecubrir expectativas, cuesta dinero y no consigues nada. Decide dónde te juegas tus cartas. Y si encima eres pequeño, decídelo bien porque tienes menos cartas. No es darlo todo a cambio de nada. Esas dos ideas. María. Pues yo creo que lo mejor es ser capaz de gestionar las expectativas del cliente antes y durante la experiencia. Muy bien. Enrique. Bueno, pues nosotros en cuanto al cliente, lo que inducimos a las personas que trabajan con nosotros que le empleen tiempo. Que empleen tiempo. Tiempo en ellos. Es lo que necesita la gente. Necesita lo mismo que felicidad, necesita cariño, ¿no? Eso es el tiempo. En el tiempo ya va saliendo todo. Surge lo que no se atreven a decir cuando en un momento dado es una crítica. Cuando tienen comunicación y cuando tienen tiempo con ellos, al final surge todo. Entonces, cuando llegan las horas de servicio, empieza y esto dónde la saca, dice, no, es que llevo 3 horas con él ya. O sea, el tiempo que no se dedica al cliente es lo que realmente nos gusta hacer. Bien, yo alinearía lo que dice Nacho sobre la experiencia con lo que dice también alguien que a mí me gusta mucho como su forma de pensar, que es Quique Sarasola de Roommate. Él dice que tenemos que pasar de las 3 Ds a las 5 Ds. Las 3 Ds son, ¿a qué vamos a un hotel? Vamos a dormir, una buena cama, vamos a ducharnos, una ducha buena y potente, y vamos a desayunar. Serían los tres imprescindibles. Si alguno de esos falla, estamos muertos. Pero de ahí tenemos que pasar a 2 Ds más. Una es el diseño y otra la diversión. A un hotel ya no vamos a dormir, a un hotel ya vamos a divertirnos, a tener una experiencia. Y por terminar, muy brevemente, como hemos empezado con la pregunta que has hecho, si conocíamos alguna experiencia memorable. Me vienen muchísimas a la cabeza, pero la que más me gusta es una que protagonizó Rich Carlton, uno de los Rich Carlton, que fue que un niño, una familia, el niño olvidó su peluche en el hotel. Volvieron y el niño, ¿dónde está mi jirafa? ¿Dónde está mi jirafa? Y el padre le contó una mentira piadosa. Le dijo, mira, la jirafa estaba tan bien en el hotel que se ha quedado unos días más, pero viene enseguida. El padre llamó al hotel,
En el hotel le dijeron, se la mandamos en unos días, no se preocupe usted. Pero se la mandaron junto con unas cuantas fotografías, con la jirafa en el spa, la jirafa en el restaurante, la jirafa tomando el sol. De forma que le decían, esto es lo que ha hecho su peluche durante su estancia en el hotel. Y aquello, el padre digamos que lo comentó tanto en redes sociales que eso se hizo trendy topic a nivel de customer experience. Hay muchísimas muy bonitas, pero esa especialmente me gusta. Muy buena, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No tenemos ya tiempo? Me dice Beatriz. Nada, ¿no? Bueno, pues entonces muchísimas gracias. Quedaros, yo con una frase diría casi que me ha encantado, que es hacer un hueco en la vida de vuestro cliente. Yo creo que con eso ya podemos dar por terminada esta mesa. Muchas gracias por participar y ha sido un placer.